Bueno, nosotros somos el equipo OSI y les vamos a hablar de las técnicas de elaboración de las prótesis fijas de metal cerámica y CAD/CAM. Y bueno, vamos a empezar con las restauraciones de metal cerámica. Estas van a consistir en una subestructura metálica que va a soportar una carilla de cerámica. Esta va a tener un componente químico que va a tener una unión que se va a hacer mediante la cocción. Los polvos de porcelana van a diferir en composición y color. Se van a aplicar al metal y se van a cocer para obtener el aspecto adecuado. Vamos a tener que la primera capa de cerámica, que es opaca, enmascara el óxido metálico oscuro y es la principal fuente de color para la restauración terminada. La segunda capa, que es la capa capa, va a cubrir la porcelana con pasta ligeramente translúcida. Y por último tenemos una tercera capa que es una capa de esmalte que es aún más translúcida, que contiene relativamente poca pigmentación. Bueno, en su historia tenemos que la restauración metal-cerámica se fabricaba con márgenes metálicos y el recubrimiento se limitaba a zonas visibles. Después, con los avances tecnológicos, el uso de la porcelana en las superficies oclusales y linguales se ha hecho más común y en las zonas posteriores, en las que el aspecto estético es menos importante, pues se puede utilizar un cuello metálico como se ve en la imagen derecha. Y bueno, para la preparación del metal, pues primero se deben evitar ángulos agudos, hendiduras en la superficie de recubrimiento, porque pueden contribuir a la tensión interna de la porcelana final. También deben crearse superficies convexas y contornos redondeados para que la porcelana se apoye sin que se produzcan fuertes tensiones. Y una superficie lisa facilita la humectación de la estructura por la lechada de porcelana. La unión metal-cerámica debe ser tan definida y tan lisa como sea posible para facilitar el acabado durante todas las fases de fabricación. También debe ser lo suficientemente gruesa para evitar la distorsión durante la cocción y se recomienda un grosor mínimo de 0,3 milímetros para metales nobles y 0,2 para metales comunes. Luego, para realizar el acabado de metales, se indica que hay que tener cuidado porque puede suceder que se arrastre el metal sobre sí mismo y esto puede atrapar aire y los restos del rectificado. Esto puede generar que se hagan burbujas o que se contamine la porcelana. Entonces, para que se haga este acabado, la superficie debe ser en una dirección y debe ser con la compresión muy ligera. Como podemos ver aquí, de forma correcta es en una sola dirección. Por ejemplo, aquí está en horizontal y sería incorrecto hacerlo en varias direcciones, ya que como vemos en la imagen se generan varias líneas y va a ser diferente la retención. Además de que este acabado debe hacerse con piedras de cerámica, ya que los aglutinantes orgánicos que se utilizan en los convencionales son una fuente de contaminación. Las fresas de carburo también se pueden utilizar con seguridad y es importante que después se alice la superficie lijando con óxido de aluminio según las instrucciones del fabricante. Después tenemos que checar el espesor. Va a ser necesario un calibre de esfera para verificar que esta subestructura metálica se ajuste a todas las dimensiones mínimas especificadas. Un grosor de metal inferior a 0,3 milímetros puede provocar distorsiones durante la cocción. El margen se puede adelgazar hasta el filo de la navaja para que la línea de metal no sea visible, y el diseño del margen labial totalmente de porcelana puede proporcionar una mejor apariencia. Y una vez finalizada la fase de esmerilado, se obtiene un acabado satinado mediante elaboración con partículas de aire de la superficie de recubrimiento con una alumina de grano fino. Y para la limpieza, con las partículas pequeñas, los restos de molienda, el aceite y la grasa de los dedos,
Los debemos de eliminar ya que van a interferir en el proceso de augmentación, que esto es crucial para una buena unión metal-cerámica. Y la subestructura puede limpiarse por inmersión de una solución de limpieza de uso general en una unidad de ultrasonido, esto por 5 minutos. Los residuos de jabón pueden eliminarse ya sea enjuagando la subestructura en agua destilada. Algunos fabricantes recomiendan enjuagar la subestructura con alcohol al 92%. El alcohol isopropílico al 70% no se va a utilizar porque contiene aceites aromáticos y minerales que estos nos pueden contaminar el material. Y la limpieza con vapor va a ser mejor ya que nos va a ahorrar tiempo en comparación con la limpieza por ultrasonido. Después, en la oxidación, tenemos que para establecer la unión química entre el metal y la porcelana, debemos de crear una capa de óxido en la superficie del metal. En las aleaciones de metales nobles, el hierro, el estaño indio y galio van a ser los elementos base que se van a utilizar para la formación de este óxido. Para obtener esta capa de óxido se suele colocar en una bandeja de cocción y se introduce en la mufla de un horno de porcelana y la temperatura se va a elevar a un nivel específico que supera suficientemente la temperatura de cocción de la porcelana. En esta se va a hacer una cámara de vacío que aunque no es lo suficiente para eliminar los gases aéreos, va a reducir este espesor de la capa de óxido. Y bueno, para la fabricación de la porcelana, esta se va a producir a partir de una mezcla de cuarzo, feldespato y otros óxidos, que el feldespato va a ser silicato de aluminio y potasio, ortoclasa silicato de aluminio y sodio albita. Los materiales se calientan a alta temperatura para formar una masa vítrea y luego se van a enfriar rápidamente con el agua, lo que hace que esta masa se fracture en muchos fragmentos pequeños. A esto se le va a llamar una frita. Este proceso va a repetirse varias veces, de lo cual la frita se va a moler se muele con bolas hasta que se va a obtener la distribución del material deseado. La mayoría de las formulaciones diseñadas para estos usos de metal cerámica van a consistir en una mezcla de dos fritas, una que va a ser la de vidrio de baja fusión y una que va a ser de alta expansión, que consiste en leucita cristalina con simetría tetragonal. Esta mezcla va a superar las dos principales dificultades en las, en las restauraciones de metal con cerámica, que una va a ser tener una temperatura de cocción de la porcelana muy por debajo del fusión del metal y tener una temperatura y tener una expansión térmica lo suficientemente alta. Bueno, vamos a tener que para hacer las porcelanas se van a utilizar tres tipos: una porcelana opaca, una porcelana de cuerpo y una porcelana incisal. La porcelana opaca se va a aplicar como la primera capa de cerámica. Su función es enmascarar el color de la aleación y va a ser responsable en la unión metal-cerámica. La porcelana de cuerpo se va a coser sobre la capa opaca, normalmente junto con la incisal. Esta va a proporcionar cierta translucidez y contiene óxidos metálicos que ayudan a la combinación de colores, que le van a dar color a la restauración. Y la incisal va a ser translúcida. Más que todo, el color que va a ser percibido va a ser influenciado por el color del cuerpo subyacente y de la porcelana opaca. Bueno, después sigue el procedimiento para una porcelana opaca. Primero vamos a seleccionar el frasco opaco y lo vamos a quitar para que el polvo se vaya sentando en lo profundo del frasco. Después vamos a dispensar una pequeña cantidad de polvo en una placa de vidrio o ya sea una paleta y vamos a añadir un poco de líquido para modelar y mezclar con la espátula. Aquí no debemos utilizar instrumentos metálicos ya que las partículas metálicas nos podrían rozar y actuar como contaminantes. Después vamos a humedecer la subestructura con un poco de líquido y vamos a recoger un pequeño cordón de porcelana opaca con la punta ya sea de un pincel o de una espátula y la vamos a aplicar a la cofia, que esta va a estar sujeta con las pinzas de porcelana. Vamos a hacer una ligera vibración para extender el material de forma firme y vamos a hacer movimientos hacia adelante y hacia atrás.
y el exceso de humedad que salga a la superficie lo podemos retirar con un pañuelo limpio. Después, el paso 5, vamos a aplicar un segundo cordón sobre el primero. Esto para minimizar el atrapamiento de aire cuando las dos masas se encuentren. Y aquí no se va a aplicar porcelana adyacente a la masa inicial, porque una mezcla demasiado húmeda se puede caer y esto va a producir una capa demasiado gruesa, especialmente en las zonas cóncavas cerca de la unión de la porcelana con el metal. El paso 6 es, una vez cubierta la superficie de revestimiento, vamos a añadir más material a una base seca. Esto puede ser necesario que humedezcamos la aplicación inicial antes de añadir más porcelana. En caso contrario, pues la humedad va a hacer que se absorba más rápido. El paso 7, cuando se haya cubierto toda la superficie de revestimiento, vamos a eliminar el exceso de material de otras superficies. Esto lo podemos hacer con el lado de un cepillo ligeramente humedecido. Si el metal inmediatamente adyacente a la carilla ya ha sido debidamente preparado y aislado, pues no va a ser difícil retirarlo. Después el paso 8 es eliminar cualquier exceso de porcelana y debemos de inspeccionar cuidadosamente el inferior de la restauración. Esto en busca de partículas de porcelana, y pues podemos utilizar un cepillo duro, seco y de cerdas cortas para eliminar las partículas que encontremos. Después el paso 9 es inspeccionar la aplicación opaca para comprobar que cumpla los siguientes criterios. El primero es que toda la superficie de revestimiento debe estar cubierta uniformemente con una capa lisa que enmascare el cordel metal. El segundo factor es que no hay acceso en ninguna parte de la superficie. Y por último, no hay material opaco en ninguna superficie externa o superficie adyacente a la chapa. Y si se han cumplido estos criterios, pues la cofia se va a transferir a una bandeja de astillas y la vamos a colocar en la mufla, que es el horno de porcelana, durante algunos minutos. Esto va a permitir que la humedad se evapore. Después el paso 10 es, después de la primera cocción, vamos a retirar el trabajo de la mufla y la vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. En este momento vamos a inspeccionar la chapa opaca en busca ya sea de grietas, puntos finos y una cobertura generalmente adecuada. Cuando la chapa se retira del horno, va a aparecer amarilla. Sin embargo, cuando se va enfriando, pues el color se torna ya un blanco mate, que es más representativo. Y el material opaco cocido, debe tener un aspecto como de cáscara de huevo. Y si es necesario, se puede realizar una segunda aplicación de material opaco. Y ya por último, después de la cocción, vamos a comprobar que la aplicación opaca cumple con los siguientes criterios. El primero es que la capa sea relativamente lisa y uniforme y que enmascare el color de la estructura. El segundo es que el aspecto sea de cáscara de huevo, como les acabo de mencionar. Y por último, que no haya acceso en ninguna superficie externa o interna de la restauración. Y luego vamos a tener el procedimiento, ahora sí con la porcelana corporal e incisal. Pues primero vamos a dispensar el cuello, el cuerpo, los incisivos y otros polvos en una loseta o paleta de vidrio. Si esta misma loseta se utilizó para la porcelana opaca, cualquier residuo de la porcelana opaca debe ser retirado. Luego vamos a mezclar los polvos con el líquido o con el líquido recomendado por el fabricante o bien agua destilada. Después vamos a humedecer la capa opaca previamente cocida con una pequeña cantidad de líquido y vamos a colocar una gota de polvo para el cuello en la parte cervical de la superficie de la carilla. Hay que tener en cuenta que tenemos que tener un pañuelo cerca para eliminar el exceso de la superficie. Una vez pasado esto, vamos a colocar el polvo para el cuello y lo vamos a esculpir. Vamos a construir las carillas junto con el contorno anatómico de la porcelana corporal y vamos a utilizar los dientes adyacentes como guía. Para compensar la contracción de la cocción que resulta cuando las partículas se fusionan, vamos a sobreconstruir o sobreobturar ligeramente la porcelana. Por ejemplo, en una corona
metal cerámica típica se va a contraer 0.6 milímetros en el borde incisal y 0.5 milímetros en la zona media de la cara. Dependiendo de la apariencia deseada, vamos a hacer un recorte para el polvo incisal más translúcido. Una vez hecho este recorte, vamos a aplicar este polvo incisal de la misma manera y vamos a sobreconstruir como se describe igual con la porcelana corporal. Una vez pasado esto, vamos a marcar los dientes opuestos en la escayola con un marcador de punta de filtro rojo-verde. Después vamos a humedecer las áreas de contacto proximales inmediatamente antes de quitar la acumulación completa del yeso. Esto va a reducir el riesgo de fractura en esa parte de la acumulación. Después de retirar la restauración del modelo, vamos a rellenar las áreas de contacto proximales. Luego vamos a colocar la restauración en una bandeja Sager cerca de la mufla abierta a la temperatura de secado recomendada por el fabricante, que esta más o menos va a ser de 6 a 10 minutos. Y tenemos que ser críticos al evaluar este primer horneado. Si la superficie está agrietada, tenemos que volver a moler la porcelana antes de agregar más. Una vez pasado esto, vamos a eliminar todo el exceso de material con piedras cerámicas. También vamos a utilizar un disco de diamante flexible para dar la forma adecuada a los espacios de las troneras. Cuando ya la tenemos en nuestro contorneo y ya se han reducido todas las áreas, ciertas partes probablemente van a requerir una segunda aplicación de porcelana. Antes de un segundo horneado correctivo, o también conocido como cocción por tandas, vamos a limpiar la restauración con un ultrasonido para eliminar los restos del pulido. Ya vez pasado esto, colocamos la segunda capa incisal y sobre el cuerpo directamente sobre la fase de bizcocho ligeramente húmeda. Y luego tenemos en la tinción interna, que esto va a ser después de los pasos que acabo de decir, y esta se va a lograr incorporando pigmentos de color en el polvo opaco corporal o incisal. De manera similar, se va a poder utilizar un polvo translúcido para mejorar la translucidez incisal. En el contorneado, vamos a tener que la apariencia de la restauración va a depender de su color, forma y textura de superficie, que también se le puede dar alterar dando forma y caracterizando la porcelana dental para así imitar la apariencia de los dientes naturales. Y por último, vamos a tener el glaseado, que estas restauraciones de metal cerámica vamos a glasearlas para tener una superficie brillante, tratando de asimilar lo más posible un diente natural. Ahora les vamos a hablar del sistema CAD/CAM. Por sus siglas, CAD es un sistema de asistencia digital y CAM hace referencia a que además es un sistema de asistencia de manufacturado. Para realizarlo se necesitan 3 fases. Es importante considerar que para esto el sistema nos va a permitir hacer restauraciones cerámicas que sean muy precisas en cuanto a anatomía, tamaño y su forma. Y para hacerlo es muy rápido y es cómodo. La única desventaja es que puede ser costoso. Las 3 fases es la digitalización, el diseño y el mecanizado o manufacturado. Entonces, en la digitalización se registra tridimensionalmente la preparación dentaria, es decir, se hará el escaneado y esta puede ser una exploración extraoral, ya sea a través de una sonda mecánica o un láser que escanea la superficie o el patrón, o puede ser también de forma intraoral, en donde la cámara capta directamente la imagen del tallado sin necesidad de tomar impresiones. Luego que se realiza este escaneado, los datos se transfieren automáticamente a un ordenador donde se realiza el diseño con un software especial que nos proporciona este mismo sistema. En el diseño se pueden hacer modificaciones, ya sea manuales o automáticas, y estas modificaciones, una vez que se escanea el diente, se representa el diente. Tú eliges qué diente o qué dientes serían y puedes ajustar los tamaños, puedes ajustar un poco también
la posición o las cúspides, y esto puede ser de forma automática o si tú consideras que es necesario cambiarlo, pues lo haces manualmente. Además que una ventaja muy grande y muy interesante es que en este paso se simulan los movimientos mandibulares para así ayudar a evaluar mejor la estructura oclusal y que de esta forma sea lo más cercana a la realidad. Luego se va a pasar a realizar la manufactura, pero antes de esto hay que considerar que hay bloques disponibles en sistemas distintos que pueden ser cerámica y también resina compuesta. Este en específico consta de un sistema de imágenes, un ordenador y un sistema de fresado. Entonces, antes de pasar al fresado, se elige el material que les había dicho anteriormente y ya después se replicará la anatomía de lo que se hizo en el diseño. Luego en el mecanizado, una vez que ya concluimos el diseño y todo está listo, el ordenador da las instrucciones que debes de seguir para pasar a la unidad de fresado, que básicamente pues son las fresas que van a dar la anatomía. Y esto inicia de forma automática y empieza a dar estructura. En este caso, en la primera imagen, pues es una corona, es individual, pero en el segundo podemos ver que se pueden hacer prótesis como de distintos dientes. Y aquí en la primera imagen del lado izquierdo podemos ver que la restauración ya está completamente fresada. Y en el lado derecho vemos que la restauración está en una bandeja porque esto se va a colocar en una, se le puede llamar horno o máquina de cocción. Y esto lo que hace es transformar el metasilicato de litio en disilicato de litio. Y al hacer esto, como vemos en la imagen inferior izquierda, la restauración ya tiene el aspecto que se desea, es decir, va a ser más fino y más suave y además va a tener una mejor anatomía. Ya después vemos aquí cómo quedaría la corona colocada y terminada y se asemeja mucho al diente natural. Después de esto, también nos menciona que con las técnicas se puede realizar el volumen de la restauración y luego de esto se procede a la caracterización mediante maquillaje superficial, es decir, nosotros modificándolo manualmente. Y esto también se puede confeccionar la estructura interna y luego se termina mediante la aplicación de capas de porcelana. Específicamente el maquillaje superficial se utiliza más en incrustaciones y en carillas y la estratificación de capas es un método ideal para coronas y puentes ya que nos va a permitir obtener mejores resultados estéticos porque el color pues se va a ir consiguiendo mediante nosotros vayamos haciendo la aplicación de capas. Bueno, después siguen las restauraciones totalmente cerámicas. Las incrustaciones onley, carillas y coronas cerámicas, pues pueden ser algunas de estas restauraciones que son más agradables estéticamente y están disponibles en la actualidad. Estas se pueden hacer para que coincidan con la estructura del diente natural, ya sea en términos de color, textura de la superficie y también la translucidez. Y las restauraciones totalmente cerámicas, bien hechas, pueden ser prácticamente indistinguibles de los dientes naturales no restaurados. Después seguimos con el procedimiento de inlays y onlays. El primer paso es que vamos a vertir una impresión elastomérica de los dientes preparados con una piedra tipo 4 o 5. Después vamos a volver a vaciar el material refractario de cerámica, esto utilizando un sistema apropiado de muñones extraíbles. Por ejemplo, el D-Log o un sistema similar pues va a ser conveniente para esta técnica. Y los muñones los debemos de separar con mucho cuidado porque el material refractario se rompe si se manipula
de una manera incorrecta. Después vamos a recortar el molde refractario en la medida de lo posible para minimizar la cantidad de amoníaco liberado durante la descontaminación. El tercer paso es que vamos a marcar ligeramente los márgenes con un lápiz especial, ya sea el Wimix Corporation o el PHT. Después vamos a descontaminar el yeso por cocción según las instrucciones del fabricante. Esto se hace normalmente en 2 etapas. La primera es en un horno de calcinación, y la segunda es bajo presión de vacío en un horno de porcelana. Hecho esto, vamos a dejar que el molde se enfríe y después lo vamos a sumergir en un líquido de remojo o agua destilada durante 5 minutos para que se selle el molde, y así vamos a evitar que la humedad salga de la acumulación de la porcelana. Después vamos a aplicar una capa inicial de porcelana al molde refractario y lo vamos a coser de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El paso 7 es que vamos a construir las restauraciones sobre muñones húmedos. Y para incrustaciones debemos de dejar los márgenes cortos. Después vamos a hacer un corte de alivio a través de la fosa central y vamos a coser la porcelana. El paso 9 es que vamos a rellenar la zona de la fosa central y vamos a construir los márgenes. Después vamos a contornear y refinar la oclusión y los contactos proximales. El paso 11 es que vamos a eliminar el revestimiento con una fresa y alúmina de 50 micrómetros en una unidad de abrasión de partículas por aire. Y por último, si es necesario, vamos a ajustar los márgenes de la restauración y oclusión con piedras de diamante de grano fino y las vamos a pulir con una pasta de pulido de diamante. Y esto sería todo por nuestra parte.